Me dirijo esta noche al libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con una voz de trueno, una de las criaturas, los ángeles que vimos, ven y mira. Y nuestro título es Abriendo los primeros 6 sellos. Y este es un capítulo clave, el capítulo clave que vamos a estar viendo esta noche en el libro de Apocalipsis. Este capítulo es el capítulo donde la escena empieza y sigue a través del libro. Es la que empieza con la escena y es súper valiosa para nosotros y vamos a proceder a ello. El primer versículo, el Cordero, nuestro Salvador, está abriendo el primero de los sellos. ¿Qué son estos sellos? ¿Qué es este libro o pergamino? Este pergamino largo que ha sido desenrollado y cada vez que se mueve el pergamino, por así decirlo, hay un sello y hay 7 en total, el número de la perfección en la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, y esto lo vimos hace varias semanas. Estos sellos, este pergamino, es la revelación de la escena del Nuevo Testamento, la edad del Evangelio, la edad de la Iglesia, ese periodo de tiempo que está entre las dos venidas de Jesucristo, la primera que tuvo lugar hace más de 2000 años y la segunda que todavía está en el futuro, cuando el Señor Jesucristo volverá en poder y en gloria y vendrá a este mundo y este mundo llegará a su fin. Todo ese periodo es el periodo que llamamos la edad de la Iglesia o la edad del Evangelio, los últimos tiempos en la Escritura. Y el Cordero es aquel Jesucristo que a través de su muerte en la cruz del Calvario, su trabajo que nos redimió, su trabajo que nos sustituyó, Él ha podido llevar a cabo el propósito, el plan de Dios representado por este pergamino para que se lleve a cabo. Y vamos a ver en estos capítulos, y vamos a ver los sellos y lo que cada uno de ellos significa. Este es el plan definitivamente para la iglesia. Básicamente, incluye mucha información sobre el mundo también en general y los incrédulos y la posición que tomará a través de esta edad del Evangelio, su actitud hacia Dios en contra de la iglesia, pero primordialmente este es el libro sobre cómo la iglesia va a coexistir en este mundo y lo que el mundo le hará a la iglesia de Jesucristo. Ese es el contexto de este 6º capítulo que vamos a ver en un momento. Y cuando el primero de los sellos es abierto, entonces el apóstol Juan, vemos que en esta visión profética, está en un estado importante en el espíritu, escucha como una voz de trueno y una de las bestias que es un ángel, desafortunadamente ha sido diferentemente traducido en la versión inglesa. Habla de 4 seres vivientes, es una mejor representación, pero son definitivamente ángeles que están diciéndole a Juan, ven y mira. Y aquí está la primera imagen simbólica que podemos ver. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora la gran pregunta que podemos ver aquí es, ¿qué, ¿de qué nos habla el caballo blanco y aquel que lo está montando? ¿Qué es lo que nos representa? ¿Qué es lo que significa? Es importante decir que en el libro de Zacarías, el profeta menor, estos caballos de diferentes colores son mencionados en 2 capítulos distintos. Y
estas ilustraciones que vemos en el en Apocalipsis es sacado de algún lugar en el Antiguo Testamento. No son sacados del aire. Hay gente que dice, este libro de Apocalipsis es una locura, es de locos, es increíble. Esto son solamente símbolos y figuras y imágenes interesantes y extraordinarias. Cualquier persona puede interpretar estas cosas de la manera que quieren, pero no se dan cuenta de que cada una de estas imágenes vienen del Antiguo Testamento y tienen una conexión con el Antiguo Testamento. Y el significado de esta visión, de estos símbolos, de este caballo, será aparente, será visible para nosotros. No es tan complejo como mucha gente dice ser. Todas estas cosas están en la Biblia. Obviamente los incrédulos preguntarán, ¿por qué? Bueno, por razones obvias. Porque Juan no puede ver las cosas en términos reales, todo lo que va a llevarse a cabo en los últimos tiempos, sino que serán todo en visiones. Y todas estas cosas es una sabiduría que va más allá de la mente humana y tiene que ser representada en símbolos. Los incrédulos hacen esta pregunta, ¿por qué en símbolos? Y esta es la respuesta. Esto va más allá de nuestra capacidad. Así que solamente vemos imágenes, representaciones para nosotros, para que entendamos. Pero con esta imagen, ¿qué es lo que podemos interpretar? Versículo 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y hay diferentes respuestas que se dan de vez en cuando, incluso por gente sincera que estudia la escritura. ¿Quién es este jinete que está encima del caballo? ¿Qué es lo que representa? Bueno, una respuesta común es que estos 4 caballos, estos 4 jinetes del Apocalipsis, una de las respuestas, y no es correcta, y es que todas son imágenes y símbolos de la justicia de Dios, así que tienen que ver solamente de la justicia de Dios que se está desatando en contra de los hombres. Así que con esto en mente, el interpretador que tiene eso en su cabeza mirará el primer caballo y dirá, bueno, esto definitivamente tiene que ver, algunos piensan esto, la primera representación de guerra. Esta es la interpretación, dirán algunos. Pero eso no tiene sentido de ninguna manera, porque este es un jinete que va en un caballo blanco. Y se nos dice que el caballo blanco, que los caballos blancos nunca fueron elegidos como caballos de guerra, sino que eran caballos elegidos para príncipes o para generales que no iban en la línea frontera de la batalla, sino que fue elegido para mostrar nobleza de un rey y que ganaría los méritos de la victoria. De todos modos, el caballo blanco nunca fue asociado en el antiguo tiempo con caballo de guerra, así que de manera superficial esto simplemente no tiene sentido. Y aún así, este caballo va conquistando. Bueno, pues hay una interpretación que dice que ese caballo blanco y su jinete representa un periodo inusual y largo de paz mundial y, y cuando dice que conquista, significa que conquista el deseo de toda la humanidad. Y para los dispensacionalistas, esto habla de la tribulación y de que la paz es rota a través de la tribulación. Así que para ellos, el jinete de este caballo blanco significa un periodo limitado ahí en los últimos tiempos de la historia mundial, donde habrá un periodo largo de paz. Pero eso no puede ser el significado, por las razones que voy a dar en un momento. Otros dicen que este caballo blanco representa al anticristo, dicen algunos. Anticristo e incredulidad, que parece como Cristo, como un Mesías para con el mundo, y va adelante conquistando y para conquistar. El anticristo
y ya sea que tome la forma de algún tipo de religión falsa o tenga la vestidura de un ateo militar, está intentando convencer a la gente que rechacen la religión verdadera y rechacen al Salvador y que pongan su mirada en otras cosas. La operación del anticristo para con el mundo, conquistando todas las cosas. Pero la interpretación correcta de quién es el jinete de este caballo blanco es, se puede llegar a esta conclusión utilizando el contexto en el que esta visión es llevada a cabo. Si tú ves el capítulo 5 anterior, uno lo puede ver. Capítulo 5, versículo 4. Ahí es donde el pergamino fue introducido, presentado. ¿Quién va a abrir este pergamino? Y hay una petición general para que alguien abra este pergamino, pero no hay ningún hombre que se encuentre que pueda abrir este pergamino y pueda llevar a cabo los propósitos de Dios para con su iglesia. Pero volvemos, capítulo 5, versículo 4. El apóstol Juan dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué está llorando Juan? Bueno, sabemos que está en un estado en el espíritu, pero ¿por qué está tan asustado? ¿Por qué está llorando tanto? ¿Va a estar así de asustado y llorando tanto? Porque no va a saber cuál será el fin de los tiempos, no va a saber la información. No, es porque ve que el plan de la redención no puede llevarse a cabo para con el mundo, para salvar a las personas de este mundo. Ese plan no va a llevarse a cabo para preparar a las personas para la gloria y para la vida eterna. Si el pergamino no puede abrirse, que representa el propósito de Dios para su pueblo, para la redención, llevándose a cabo esa voluntad, entonces nadie será salvo. Entonces Jesucristo habría muerto en vano. Nada puede hacerse. Eso es lo que hace que el apóstol Juan llore descontroladamente. Y lloró Juan, porque entonces eso significa que este plan no puede llevarse a cabo y no habrá nadie salvo. Pero obviamente, momentáneamente fue cegado porque Juan debía saber muy bien que Jesucristo había prevalecido y había salido victorioso. Vivió una vida perfecta y sufrió y murió para sustituir y pagar los pecados de millones y millones que serían salvos. Así que el plan de redención puede ser llevado a cabo y puede ser ejecutado. Es más, ya había sido ejecutado, había sido llevado a cabo por 60 años hasta el punto en el que la visión fue dada, desde el punto que Jesucristo fue crucificado y había resucitado de los muertos y ascendió al cielo y apareció en la mano derecha de Dios el Padre y recibió toda autoridad y gloria. Y después el plan comenzó, la nueva iglesia comenzó. La gente salva en el Nuevo Testamento empieza. Aquí es donde empezaría la iglesia. Sería compuesta de judíos elegidos y gentiles elegidos. Y esto se había llevado a cabo por 60 años hasta la visión que se le fue dada a Juan. Pero el contexto, volvemos al contexto. Todo lo que vemos en el capítulo 5 se habla de la iglesia. De la iglesia. Y antes de eso, en el capítulo 4 de Apocalipsis, bueno, la verdad es que debería empezar desde el principio, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. Uno ve a Jesucristo, la visión de Jesucristo en los capítulos que se empieza. Y ahí es donde Jesucristo está con las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia eran iglesias literales y se les daría una carta específica y el apóstol Juan lo pondría en este libro, en las cartas de la iglesia, al principio del libro. Pero aunque eran iglesias literales, también hay 7 de ellas. El número de la perfección que ya hemos mencionado antes
Estas 7 iglesias representan todas las iglesias verdaderas de Jesucristo a través de la edad del Evangelio, el Nuevo Testamento. Y Jesucristo está en el medio de estas iglesias. Esto es el principio del libro. Todo lo que tiene que ver con este libro es sobre Jesucristo y su iglesia. Ahí está Jesucristo, parándose en medio de ellas, su Señor, su Salvador, su director. Así que podemos ir a través de estos capítulos y después volvemos. Capítulo 4. Aquí se ve el principio de esta nueva visión, el trono en los cielos. Y habían 24 ancianos. Definitivamente, estos eran las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Estas son la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la iglesia se muestra con la figura de los 24 ancianos. Y vemos a Jesucristo aquí en capítulo 4 de Apocalipsis y la nueva alabanza que se le da. Y aquí en el capítulo 4 vemos esta nueva canción, esta nueva alabanza. Y es interesante porque no utilizaron un salmo, pero aquí vemos que hay una nueva canción que menciona el nombre de Jesucristo y habla de las doctrinas de Jesucristo. Y tiene un toque de cielo en esas canciones. Y estas alabanzas se ven aquí. Jesucristo y la iglesia, Jesucristo y la iglesia, Jesucristo y la iglesia. Y si tú sigues al capítulo 7, el capítulo 6 es donde empieza. Los 4 caballos y hay jinetes y lo que estos dicen. Y después volvemos otra vez a la iglesia, Jesucristo y la iglesia. Y los 144,000 que veremos. Y los que son sellados, los hijos de Dios. Y los ángeles que le dicen a los... que dicen, no dañes la tierra todavía hasta que ha pasado un periodo de tiempo y los hijos de Dios hayan sido salvos y sean glorificados. Así que todo tiene que ver con Jesucristo y la iglesia. El punto que quiero decir es que el capítulo 6 de Apocalipsis no cambia de tema. El contexto es Cristo y la iglesia. No hay un cambio de tema. Así que cuando vamos al capítulo 6, versículo 2, ¿quién es este jinete en el caballo blanco? Por supuesto es Jesucristo. No hay otra respuesta válida. Jesucristo. No hay otra posibilidad, porque eso es lo que el contexto nos quiere decir. Y es confirmado porque el mismo jinete, sí, en un caballo blanco, vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 19 para llevar a cabo su última victoria después de la destrucción de Babilonia. Esa es la destrucción del mundo. Ahí es donde este jinete vuelve a aparecer, pero esta vez no tiene una sola corona, sino que tiene muchas coronas, porque en esta aparición él toma su victoria. Pero aquí vemos este jinete, Jesucristo, aquí un caballo blanco, y el que tenía un arco, un instrumento de conquista. El comentador Matthew Henry hablaba mucho de este versículo hace muchos años. Él decía, este es Jesucristo. Esta era la postura antigua. El jinete del caballo blanco es Cristo y la flecha que salía de su arco son las flechas de convicción que entran a nuestros corazones cuando Jesucristo nos encuentra como pecadores rebeldes y vamos bajo convicción. Ahí están sus flechas. Aquí está Jesucristo disparando sus flechas de convicción en los corazones que han de ser salvos, y está completamente correcto, estoy seguro. Y una corona se le fue dada. No es una corona como la que vemos en versículo 19, que es de muchas coronas, que es una corona que es plural y singular de alguna forma, muchas coronas, pero aquí vemos que esta es una corona como la de un atleta, la que vemos aquí en el versículo 2 de Apocalipsis 6. Es una corona porque Él la ha ganado, ha sido victorioso. Esta corona es de Jesucristo por derecho. ¿Por qué derecho? Bueno, Él es nuestro creador. Él es
el miembro de la Trinidad a quien se le fue deputado el plan de crear todos los individuos, todos los seres humanos y el mundo en el que vivimos, especialmente en regenerar a las personas para hacerlas salvas. Así que Él es nuestro Hacedor, nuestro Creador, y es nuestro Señor. Y voy a volver a hablar de Matthew Henry. Él solía decir, no puedes tener a Jesucristo como Salvador a no ser que lo vuelvas tu Rey, para que Él domine y sea Rey sobre tu vida. Así que aquí está Jesucristo en el caballo blanco y tiene su arco, y hemos dicho de que Él dispara flechas de convicción y de salvación a los corazones rebeldes, y Él lleva esta corona y sale venciendo y para vencer. Él empezó esto hace 60 años después de su ascensión y resurrección en el día de Pentecostés. Ahí es cuando está llevando a cabo este trabajo, tirando flechas para traer su pueblo hacia su iglesia. Pero ahora nos movemos al versículo 3 y aquí vemos el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, este ángel, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo. Esto es muy fácil, esto tiene que ver con sangre. Rojo tiene que ver con sangre. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Es como si Dios, a través de su poder, lleva al hombre de guerra a un estado de paz. Dios tiene una mano que restringe la turbulencia y el odio y la violencia del hombre. La lleva a un límite para que no se destruya completamente. El mundo sería un lugar imposible de vivir debido a la depravación humana si Dios no limitase las tendencias de guerra que el hombre tiene. Nadie podría ser salvo si este fuese el caso. Solamente habría anarquía y derramamiento de sangre en un mundo así. Pero la restricción de Dios llena de bondad está sobre el hombre. Pero de vez en cuando, ya sea para castigar o para llevarnos a nuestros sentidos o para mostrarnos nuestra verdadera naturaleza sin Dios como criaturas caídas que somos, Dios remueve esa mano que restringe y limita y las cosas se calientan en derramamiento de sangre y guerra y la naturaleza del hombre sale y prevalece y se demuestra en sus colores verdaderos. Pero esto es de un tipo especial. Aquí pone de quitar la paz de la tierra. Dios no va a hacer que las personas que van a ser violentas las unas con las otras, Él no causa que esto haga, sino que lo que hace es quitar su mano y ellos mismos lo hacen por el mal que los lleva, por la voluntad malvada que tienen y el odio con el que viven y la rebelión que tienen en contra de las leyes de Dios. Él solo remueve su mano para que ellos se maten los unos a los otros y se les dio una gran espada, versículo 4. Pero bueno, tenemos que explicar este versículo un poquito. Que se maten unos a otros y que se matasen unos a otros. Hay algunas traducciones que traducen esto de una manera diferente. Ellos dicen que ellos se golpeen los unos a otros. Bueno, y tú te preguntas, ¿esto no es más o menos lo mismo? ¿Esto no es tal vez una manera diferente de ponerla? No, no lo es. El griego utiliza una palabra particular que normalmente se refiere a matar a los animales, matar a los animales, ya sea para la comida o tal vez para los sacrificios. Ese es el término griego, matar los animales de esa forma. En el utilizar, en el uso en la Biblia se utiliza esta palabra de una manera religiosa, normalmente utilizada en esta ceremonia para sacrificar. Este es el contexto en el que deberíamos tomarlo.
Así que recuerden un momento, es importante que recordemos el contexto. Esto sigue teniendo que ver con la iglesia. Mientras Jesucristo está conquistando corazones y hay gente que se está salvando, se está llevando a cabo muertes y violencia. ¿Quiénes son estas personas que se están matando? Esto tiene que ver con la iglesia, no nos olvidemos, esto es la iglesia. Señor, pastor, ¿puedes comprobar esto? ¿Puedes demostrárnoslos? Sí, porque en algunos momentos van a estar leyendo sobre las almas de aquellos que han sido matados, que están debajo del altar, eso es, al pie del altar, muy cerca a Cristo, para que nosotros lo entendamos, en el paraíso, en la gloria, que están diciendo, Señor, ¿cuándo va a llegar a su fin este mundo? ¿Cuándo va a parar este mal? ¿Cuándo vas a venir a juzgar al mundo? ¿Cuándo va a llegar todas estas cosas a su fin? Lo están diciendo ahora mismo, de la forma más sincera y de la forma más amable. Se le están pidiendo al Señor. Se lo estarán pidiendo al Señor, pero también le estarán pidiendo de que muestre misericordia a muchas personas también. Oraciones que definitivamente el Señor Jesucristo escuchará. Pero estas son las personas en este versículo que son matadas. Estas almas que están al pie del altar, que están pidiéndole al Señor por el fin de los tiempos y por el retorno de Jesucristo, cuando ya no habrá más mal y ya no habrá más pecado, y aquellos que han sido aquellos que han odiado la palabra de Dios y han sido incrédulos y han ido en contra de Jesucristo, llegarán a su fin. Así que en mi mente no tengo duda de que el versículo 4 trata de la hostilidad y de la oposición de la iglesia, que se maten el uno al otro. Hay otra palabra en este versículo que indica esto. Y se le fue dado una gran espada, y se le dio una gran espada, es la última parte del versículo. La palabra griega para la palabra espada es makarra. Eso significa un cuchillo. Sí puede ser utilizado como una espada muy pequeña, como una daga de los soldados romanos, pero primordialmente es utilizado como un cuchillo. ¿Para qué un cuchillo? ¿Un cuchillo para qué? Pues para matar animales, sacrificar animales. Nuestra versión es un poquito difícil de entender porque se habla de una gran espada. No, deberíamos leerlo como una daga larga. Es un animal que está siendo sacrificado. Esto es una matanza religiosa. Es la oposición y la hostilidad del ateísmo y la incredulidad en contra de la iglesia. Está aquí en todas las edades también. Muchas veces es física y violenta, incluso hasta la muerte. A veces, como en nuestro país actualmente, en el Reino Unido, es intelectual. El gran ataque de los ateos en las cosas espirituales, con las cosas de Dios, con las cosas de la palabra de Dios. Un ataque tremendo intelectual en todos los niveles. Este ataque del ateísmo que va en contra de la iglesia, estos libros ateísticos, ateos que se llevan a cabo y los cientos de vídeos que los jóvenes ven constantemente, siempre atacando a Dios, el carácter de Dios e incluso la fe. Y ahí vienen estos ataques teológicos también. Todas las universidades ya han sido tomados por cínicos teólogos y que ni siquiera saben lo que están diciendo y se pasan todas sus lecciones intentando atacar la inspiración de Dios y están haciendo su mayor esfuerzo para destruir la infalibilidad bíblica. Y esto es terrible en muchas maneras y lo vemos hoy en día. Este es el ataque intelectual en contra de la iglesia. También está el ataque cultural, el movimiento del rock, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó desde los 60s? Vemos un ataque cultural tremendo en contra de Dios y de la fe, para obtener a todos los jóvenes influenciados de tal forma por el ritmo y las bases,
para pensar en una y creer en una moralidad alterna y para pensar que la moralidad bíblica es una ofensa y que debería ser criminalizada y que debería haber una nueva sociedad donde no hay Dios y donde lo que tú quieras pueda llevarse a cabo. Aquí está el ataque cultural. Y intentan y han conseguido tomar todas las instituciones educacionales y vemos cómo estas cosas entran por los colegios, así que siempre hay hostilidad de alguna forma u otra. Esto es una visión, queridos amigos, porque se simboliza de una forma de cuchillo que está siendo a punto de utilizar para derramar la sangre de un animal, sacrificarlo. ¿No ven? Esto es un símbolo que incluye lo físico, lo teológico, lo cultural, el ataque de los ateos, de la incredulidad en contra de la iglesia, diferenciando de sus intensidades y en diferentes manifestaciones. Pero aquí está este ataque constante. Pero mientras el Señor Jesucristo va conquistando corazones para sí, y si vamos a ver un anticristo, se ve aquí en versículo 4 y tiene licencia, ya que la mano de Dios ha sido removida para que aumente las llamas de la oposición en contra de la iglesia. Y se le dio una gran espada que habla de lo peligroso que es este cuchillo. Y versículo 5. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El caballo negro habla de hambruna en la escritura. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y aquí vemos el grano, el trigo que solía venderse por barriles, ahora se venden por peso. Ahora solamente puedes tener lo suficiente. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario es el pago de 1 día. Ahora solo obtienes una medida por 1 día, por lo que deberías obtener en 1 día. El símbolo aquí es dificultad, tiempos difíciles. Una vez más, estamos hablando del pueblo de Dios. Esto es verdad en toda la sociedad. Hay regiones en el mundo que tienen muy poco, pero la idea aquí es que habrán medidas que vayan en contra de los cristianos. Hay países donde los cristianos no pueden tener trabajos más que trabajos manuales porque son creyentes y no pertenecen a ciertos trabajos y no tienen ciertos privilegios. Aquí es lo que vemos aquí, los cristianos que pasan dificultad. Hay cristianos que no pueden obtener promociones en el trabajo, ascender en el trabajo, porque son creyentes. Y esto pasa en todos lados. Generalmente hablando, en la historia del mundo, la gente el pueblo que va a ir al cielo, las personas que tienen riquezas que no pueden ser medidas, aquellos que tienen paz y un destino glorioso, de alguna forma u otra tendrá un tiempo difícil en la tierra y será negado y será puesto de lado. Y esta es la imagen que podemos ver aquí. Y habrán veces en las que tendremos que trabajar muy duro. Y versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y en versículo 8, aquí vemos el caballo amarillo, pálido, de un tipo de color verde. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y se le fue dado potestad. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre,
Y hay algunas personas que interpretan esto como algún tipo de evento específico donde un cuarto del mundo morirá. Una pandemia que será tan severa tal vez, o persecución o algo, que se llevará a un cuarto de la población. Pero eso no tiene sentido, porque todo lo que pasa en estas visiones pasan en todo el tiempo, de alguna forma u otra, a la vez. Estas cosas pasan a la vez. No es un evento en un punto del calendario. No, no, no. Esto está pasando en todo el tiempo. Pasan a la vez. Esto tiene que ver con que siempre habrá una porción de la población del mundo muriendo. Primero los cristianos. Cristianos como cualquier otras personas morirán. La muerte se los llevará. La iglesia no se mantendrá constantemente con las mismas personas y toda la población del mundo poco a poco irá muriendo. La muerte es la sentencia causada por el pecado, ya sea por guerra, por la espada, o por hambre, por la hambruna, o por mortandad, o las fieras de la tierra, por hambre, espada, puede ser lo que sea. Ya sean los cristianos que fueron dados para los leones, para que muriesen, gente que muere por viruses o cualquiera de estas cosas. Aquí se ven los diferentes tipos de muerte. Así que los 4 elementos aquí son, aquí vemos los 4 elementos. El primero, el jinete blanco, el conquistador, Jesucristo, que conquista los corazones. Segundo, la hostilidad que siempre estará presente en contra de la iglesia, pero tendrán la ayuda y la protección del Dios viviente todopoderoso. La dificultad y la desventaja que vemos después, que los cristianos van a sufrir constantemente en esta vida antes de entrar en la gloria. Podríamos ir más y explicar esto aún más. Y por supuesto, incluso como los incrédulos, nosotros también morimos como cristianos. Y nosotros también intentamos animar a los jóvenes y decir y orar por ellos para que sean salvos y que haya un futuro testimonio y una futura iglesia y para que se preparen y que nos reemplacen. Pero quiero terminar con esta nota de aplicación. En diferentes partes del mundo, en diferentes momentos, hay un gran sufrimiento para los cristianos. En una o más de las formas que ya hemos descrito en este servicio, parece como si las cosas están ocurriendo, que son muy serias en este país, pero de gran medida todos tenemos un plato de comida y todos hemos sido provistos y todos tenemos calefacción y estamos cómodos y tenemos una medida de libertad. Cuando pensamos sobre lo que muchos cristianos han sufrido y todavía sufren y van a sufrir bajo opresión, ¿qué estamos haciendo? Poniendo nuestras comodidades primero y nuestros lujos y nuestras facilidades primero y diciendo de vez en cuando, estoy muy cansado para hacer esto para el Señor y tendría que dejar de lado las cosas que me gustan para hacer las cosas para el Señor. ¿Acaso no pensamos que algún día tendremos que pararnos delante del Señor? Y tendremos que ver a los sirvientes de Dios, los que murieron y fueron quemados, y nos mirarán a nosotros y nos dirán, tuviste tanta libertad, seguro que podrás haber hecho cosas increíbles y servir al Señor. Qué afortunados somos nosotros y de tener este tiempo. Y qué tan avergonzados deberíamos sentirnos nosotros, y si este fuese el caso. Piensa en esto, queridos amigos. Esto nos ayuda a mantenernos en la línea y sentirnos y dedicarnos para el Señor cuando tenemos tanta oportunidad.